A lo largo de la historia han existido diversas frases que marcan pautas, hitos, ideas, etcétera, y que son recordadas por todos nosotros. Seguramente tú tienes alguna frase favorita que has escuchado de algún autor, has leído en algún libro, escuchaste en una conferencia o que son dichos comunes. Por ejemplo, quizá todos hemos escuchado esta frase que yo creía era muy mexicana, pero nada que ver, que es la frase de para atrás ni para agarrar impulso, decimos, ¿no? O para agarrar vuelo. Pues no, no es mexicana, ¿no? Es una frase de la filosofía china que nosotros hemos adoptado de una manera muy mexicana de decir, ¿no? O por ejemplo una frase de Nietzsche que también todos yo creo hemos escuchado, aunque no directamente de él, que es lo que no te mata te hace más fuerte. Lo hemos escuchado absolutamente todos, son principios que reconocemos. Otra, un poquito más propiedad de los memes y eso, es una de Winston Churchill que a lo mejor has escuchado en inglés, no en español. En español la traducción sería algo así como tranquilo y continúa adelante. En inglés sería keep calm y la hemos hecho en millones de cosas, ¿no? Come tacos, toma café. Churchill decía simplemente keep calm and carry on, ¿no? O sea, continúa, sigue, tranquilízate y sigue adelante. Una muy mexicana, de Zapata. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Todas hemos conocido. Pero si hay frases bíblicas que deberían enmarcarse como de las mejores o de las más especiales que podemos encontrar en la Escritura, sin duda, dentro de esa lista debería estar la que acabamos de leer hoy en Juan 1:29. El texto de nuestra versión dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En lo personal prefiero la versión Reina Valera. Varía poquito, pero dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta este momento hemos visto muchas cosas respecto a Jesús, pero finalmente hoy Cristo entra en escena en la historia de este evangelio. Hemos hablado de su existencia previa, porque Él es Dios desde la eternidad. Hemos hablado de su llamado, el propósito de su misión, pero hasta este punto Jesús todavía no aparecía caminando entre los hombres. Y hasta el capítulo de hoy, los versículos del día de hoy, vemos que Jesús finalmente entra en escena caminando en este mundo. Y lo que aquí leemos, aunque no se menciona en ninguna parte, es la narrativa del bautismo de Jesús. ¿Ok? Si tú lees los otros evangelios, recordemos que hay 4. En 3 de ellos se narra que lo primerito que Jesús hizo al inicio de su ministerio fue ir con Juan y él fue bautizado. El evangelio de Juan trata de dar una perspectiva diferente a estas historias, no hablando directamente del bautismo, sino de ciertas cosas que pasaron, o una frase en particular, que es esta del versículo 29, que le da un énfasis distinto a toda la historia del bautismo de Jesús. En la historia del bautismo de Jesús, él se acerca a Juan, y Juan se niega primeramente a bautizar a Jesús. Él le dice: ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Tú eres quien debe bautizarme a mí, yo no soy nadie ante ti. Pero Jesús le dice: nos conviene cumplir toda justicia, bautíceme. Y Juan bautiza a Jesús. Cuando Jesús sale del agua, ocurre un milagro impresionante. Dice que Jesús y tanto Juan vieron que el cielo se abrió y que del cielo baja como una paloma. Es el Espíritu Santo representado de esta forma, se posa sobre Jesús y permanece en él. Es como si Dios estuviera diciendo: él tiene mi espíritu, es mi escogido. Y aparte una voz del cielo dice: he aquí mi hijo amado en quien tengo contentamiento, o mi hijo amado en quien me deleito. Él es mi hijo amado, el escogido. Y eso dio, vamos a decir, el banderazo oficial al ministerio de Jesús. Justamente es lo que está pasando aquí. Él ha sido llamado por Dios a una misión. Pero nuevamente, a diferencia de los otros 3 evangelios, el distintivo del evangelio de Juan es esta frase que encontramos en el versículo 29, que dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que nos imaginemos esta escena. Está Juan bautizando, está predicando, está hablando con sus seguidores de lo que pasó el día anterior. El día anterior sucedió lo que nosotros vimos la semana pasada, que fue la confrontación de Jesús con los religiosos, ¿recuerdan? La semana pasada. Y Juan seguramente está hablando con sus seguidores de este evento, lo que había sucedido. Pero de pronto, yo imagino que Juan se quedó pasmado viendo que alguien caminaba en dirección hacia él. Y ese rostro, aunque familiar a los ojos de Juan, se revelaba de una manera distinta. Era Jesús que caminaba hacia él. Recordemos que Jesús era primo de Juan el Bautista. Es decir,
obviamente lo había visto en alguna otra ocasión. Quizás te estuvo dentro del grupo de personas que andaba buscando a Jesús cuando se perdió cuando era un niño en Jerusalén. Él lo conocía, pero no lo conocía. Y cuando de pronto ve que Jesús viene caminando hacia él, él tiene una revelación en el fondo de su corazón de que Jesús era el escogido de Dios. Y pudo haber dicho 1000 frases, 1000 maneras distintas para ubicar el llamado de Cristo. Quizá pudo haber dicho el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de Israel, pero específicamente usa la palabra Cordero. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante que yo sepa, cuando alguien te ve de sorpresa, no grita, miren, el caballo, ¿no? Dorado, yo qué sé. O he aquí el sabueso de la... O sea, es raro referirte a alguien usando un ejemplo de esa naturaleza, ¿no? Ahora, y proyectemos eso. A nosotros como sociedad no agrícola, es raro que escuchemos que alguien se refiera a otra persona como un cordero. Ahora, ¿qué es un cordero? Podemos empezar directamente por ahí, ¿no? Porque hay mucha confusión respecto a qué puede ser un cordero. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero, un borrego, un carnero? O sea, ¿qué es, no? Un cordero en esencia es una oveja dentro de su primer año de vida. ¿Ok? Entonces, un cordero es una oveja bebé. Cuando pasa el año, a veces depende, se le dice borrego. Y cuando ya es un macho adulto, se le dice carnero. Pero bueno. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa frase es la que me gustaría que analizáramos en profundidad, porque hay 3 aspectos en esta frase que son muy importantes de entender al respecto de por qué Jesús es un Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué llamarían a Jesús un Cordero? Un poquito de contexto. Si tú lees el Antiguo Testamento, muy pronto te vas a dar cuenta que hay algo que se llama sacrificios. Y los sacrificios en el Antiguo Testamento se practicaban con animales. Ahora, ¿cuál es la idea de un sacrificio? Quizás has visto películas donde se sacrifican, pero humanos, ¿no? Un sacrificio. En otras palabras, en un sacrificio hay un intercambio. Alguien que no merece morir, muere en representación de un grupo de personas o de una persona. La frase la utilizamos, se sacrificó por su hijo, se sacrificó por su familia, es decir, intercambió su vida. En el Antiguo Testamento, debido a que los seres humanos tenemos mucho pecado, Dios había instituido una manera muy gráfica de mostrar esta sustitución. Y la manera en la que esta sustitución ocurría era a través de la muerte de un animal inocente que cargaba los pecados de una persona claramente no inocente. La Biblia en ese sentido es muy clara. Nosotros somos pecadores y debido a ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice también que está destinado para todos los seres humanos que algún día muramos y después de morir seremos juzgados por Dios, porque ninguno de nosotros es perfecto, falla a la ley de Dios y no por accidente únicamente, sino con intención. Es decir, nos gusta pecar, lo vemos agradable, es más, nos conviene en ocasiones pecar. Y como humanos, al crecer de esa manera, es nuestro ambiente, ¿no? Lo vemos conveniente, nos beneficia de alguna manera. La realidad es que en el fondo nos perjudica por completo. Y en el Antiguo Testamento, a veces, Dios instituía que el sacrificio que debía ser presentado ante Él como expiación, es decir, como sustitución por el pecado, era un cordero. Y tenía que ser específicamente así, un cordero, un corderito de 1 año de edad. Y tenía que ser perfecto. Es decir, no podía tener una oreja chueca, tenía que tenerlas perfectas. No podía estar lastimado una pierna, tener alguna deformidad. Es decir, no podía la gente decir, pues vamos a sacrificar un animal a Dios, agarra el peor y llévalo al templo, ¿no? Al contrario, tenía que ser perfecto. Porque tenía que representar que la perfección moría por la imperfección. No podía ser cualquier animal. Tenía que ser específicamente un cordero. Y Jesús, en ese sentido, cuando Juan lo ve, lo nombra de esa forma. Dice, he aquí el cordero. ¿Está hablando de qué? De su naturaleza, de Cristo. Es decir, Jesús está siendo presentado aquí, muy al inicio de este evangelio, como alguien perfecto, alguien puro, alguien ideal y exactamente el necesario para poder cumplir con nuestro pecado o satisfacer nuestro pecado.
Pero si lo piensas más en desarrollo, respondamos lo siguiente. ¿Realmente un animal puede morir por la culpa de un hombre? En el Antiguo Testamento la ilustración iba por ahí, pero la realidad que nos presenta la Biblia es que aunque matáramos a todos los animales del mundo, dice Isaías, todos los animales de un bosque del Líbano, no podríamos expiar nuestro pecado. Porque estás de acuerdo, y como tijuanenses entendemos muy bien esta idea, ¿verdad? Un animal, pues no puede, hasta decimos, un animal inocente, no puede morir por culpa de un humano como nosotros, pecadores. No es consistente en ese sentido, ¿cierto? No termina realmente de limpiar nuestro pecado, pero Dios había instituido que en algún momento alguien debía morir por nosotros y en nuestro lugar. Y Jesús sí puede hacer ese sustituto perfecto. Para empezar, ¿por qué? Porque Él es un humano como nosotros. Él nos sustituye en el sentido más preciso porque es un humano como nosotros y entiende nuestra debilidad y entiende nuestro pecado. Él no es solamente un animal, no es simplemente una representación de un animal. Él realmente es nuestro sustituto y al mismo tiempo es el sustituto perfecto porque también es Dios. Si Jesús muriera como humano por nosotros, estaríamos perdidos. Así es simple. Porque tu vida solo vale en esencia la vida de alguien más. Una vida por una vida. Pero Jesús también es Dios. Y al ser Dios, el nivel y el valor de su sacrificio significa que Él puede morir por todos nosotros y por todo nuestro pecado. Y Él puede representarnos por completo. O sea, Jesús es el Cordero. Y Juan dice, es el Cordero de Dios. En otras palabras, a Jesús no se le ocurrió un día decir, ¿sabes qué? Voy a morir por la humanidad. O sea, no estaba un día ahí siendo carpintero y se le hizo buena idea morir por los pecados de la humanidad. Dios lo había seleccionado con esa misión y Jesús voluntariamente había dispuesto el camino de su vida para esa misión. Por eso es el Cordero de Dios, porque no fue ni siquiera una estipulación de nosotros para salvarnos. No es como, y es horrible eso, ¿no? Imagínate que obligues a alguien a sacrificarse. No tiene sentido. El sacrificio tiene que ser voluntario. Es la esencia del sacrificio. Y Jesús representa todo eso porque ni siquiera es que la humanidad lo seleccionó para decir, tú sálvanos, tú debes salvarnos, muere por nosotros. Él dice, yo soy el Cordero de Dios. Yo voluntariamente pongo mi vida porque la puedo poner y la tomaré porque la puedo también tomar. Jesús es el Cordero de Dios. Tan es el Cordero de Dios que Dios no necesitó a la humanidad para salvar a la humanidad. Por eso Jesús nació de una virgen, para que nadie pudiera decir, es mi hijo, yo procreé al Salvador de este mundo. Porque los humanos hacemos eso por naturaleza. Si Jesús hubiera, vamos a decir, nacido normalmente, eso le hubiera quitado la independencia de su sacrificio y del hecho de que Dios es quien estipuló los medios. Pero cuando Él nace de una virgen, es como Dios diciendo, no necesito de ustedes. ¿De quién necesito? De una niña que no es rica, que no es la emperatriz del universo, María. Y ni siquiera la obligó tampoco. Ella, Dios le dice, oye, el ángel le dice, tengo estos planes para ti. Dios tiene sus planes para ti. Y ella acepta esos planes y nace en una cuna pobre, nace en un pesebre, en una ciudad pequeña, insignificante, tiene que huir a Egipto. Y luego regresa y la gente cuando lo ve le dice, ¿tú quién eres? Eres despreciable. Pero Dios lo había seleccionado y cuando Juan lo vio, aunque todo el mundo en ese momento no lo conocía, él entendió que él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado. Y eso nos lleva al propósito de su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Quitar el pecado. Si una historia en la Biblia representa la esencia de este pasaje, es Éxodo 12. En el libro de Éxodo, si tú has leído un poquito de la historia, Dios está liberando al pueblo de Israel de la esclavitud. Y han pasado muchas plagas. Y el rey de Egipto, el faraón, se niega a dejar ir al pueblo de Israel. Se niega a dejarlos ir a servir a Dios. Y Dios finalmente dice, ok, has colmado mi paciencia. La última prueba será la siguiente. Si tú no dejas ir a mi pueblo, esta noche voy a pasar sobre Egipto y voy a matar a todos los primogénitos. Es decir, a todos los primeros hijos de una familia les voy a quitar la vida porque su vida me pertenece. Entendamos algo, no había injusticia de Dios aquí. Es justo
que nosotros muramos. Y los primogénitos en la antigüedad representaban a toda la familia. En otras palabras, no voy a matar a toda la familia, pero uno que los representa a todos ellos tiene que morir. Y el faraón cerró su corazón y Dios entonces dijo, los voy a juzgar. ¿Cuál era el problema? Todas las plagas, cuando tú las lees en el libro de Éxodo, no afectaban al pueblo de Dios, a los judíos. Pero esta plaga, Dios les dijo, también los va a afectar a ustedes. Y ellos se preocuparon, claramente. Imagínate que yo te dijera que hoy Dios te va a quitar a tu primer hijo. Y si fuera tu único hijo, y mi descendencia y mi familia, y Dios dijo exactamente eso a los israelitas. Yo también a ustedes los voy a juzgar de esta forma, pero les voy a dar una solución. Y Dios instituye lo que conocemos como la Pascua. Y Dios les dice entonces, seleccionen un cordero. Tiene que ser de 1 año. Tiene que ser perfecto. Tienen que traerlo delante de mi presencia y lo van a matar. Y con su sangre van a pintar los umbrales de su puerta. En otras palabras, van a poner una seña sobre la entrada de su casa. Y cuando mi ángel pase, cuando Dios pasara a destruirlos, esa sangre Dios la vería como una señal de que esa familia está cubierta por una promesa de parte de Dios y pasaría de largo. ¿Qué crees que hicieron todos los israelitas? Exactamente lo que Dios les dijo. Y es una manera muy gráfica porque nos está mostrando que un inocente pagaría por la familia, que un inocente pagaría por nuestro pecado, y que Dios, cuando llegara a esa casa, como dignamente debía juzgarla, él vería ese sacrificio y diría, esta casa está cubierta por la sangre del cordero, y pasaría de largo. Y ahora volvemos aquí, y está entonces Juan diciendo que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, cuando Jesús viene a esta tierra, toda su vida, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo eso tiene un solo propósito, y es quitar el pecado ¿de quién? Del mundo. Pero cuando usamos la palabra mundo puede verse como lejano, ¿no? Como un mundo extraño, como algo demasiado general. Pero yo te digo lo siguiente, cuando Jesús vino a esta tierra a morir, Él vino a morir por tu pecado, por mi pecado, porque tú y yo estamos realmente apartados de Dios. No se trata de que querramos o no. Como humanos somos bastante reacios a aceptar esa parte de nosotros, pero la realidad es que estamos perdidos. Y Jesús voluntariamente dice, yo pongo mi vida para protegerte a ti. Y este compromiso, este pacto que hago contigo se extiende a más de ti. Protegerá a tu familia, protege a tu descendencia. O sea, si te das cuenta de lo que Dios está haciendo aquí, Él es el Cordero. Y Jesús no nada más es un sacrificio que quita el pecado en el sentido de decir, te perdono. No hace vagas repeticiones, simplemente decir, te libero de tu deuda. Él paga la deuda. Él se pone en nuestro lugar. Él nos sustituye. En otras palabras, Él muere por nosotros, por nuestro pecado, en nuestro lugar. Por eso la Biblia nos dice que Él tomó sobre sí nuestros pecados. Primera de Pedro dice que Él llevó en su cuerpo el pecado de nosotros sobre el madero. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, todo nuestro pecado está transmitido en la cruz. Y toda su justicia y perfección, Él siendo tan perfecto, tan amoroso, tan entregado al Padre, ¿de quién es ahora? Nuestro. Ese es el intercambio que se da. Quita el pecado y realmente lo quita. Pero ahorita voy para allá. Pero también el texto nos dice, quita el pecado del mundo. Es decir, aquí vemos el alcance de su sacrificio. Jesús no muere con la posibilidad de que alguien crea. Quiero dejar eso en claro. Porque muchas veces vemos la muerte de Jesús como una posibilidad, ¿no? Como que Él puso la mitad del puente y tú con tus obras o tu fe pones la otra mitad. No funciona así. Jesús realmente murió por nosotros. Y su muerte por nosotros, el alcance de su muerte por nosotros es completa, es total. Él muere de una manera definitiva y universal. Porque ahora la salvación no era solo para los judíos. Qué curioso que Juan dice el mundo. Pudo haber dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de su pueblo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los israelitas, de los judíos, de los del pacto. Pero no, dice, quita el pecado ¿de quién? Del mundo, de ti y de mí, seas griego, gentil, mexicano, judío. Estamos incluidos en ese sacrificio. Hebreos 10:11 nos
aporta una idea más clara de esto. Fíjate, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esa es la idea aquí. En el Antiguo Testamento, un sacerdote tenía que sacrificar a diario un animal para estar limpiando y limpiando y limpiando el pecado del pueblo. Es como si tú quisieras lavar los trastes con lodo. Por más que los laves y le eches ganas y los estropajes y les vuelvas a otra remojada, ¿qué pasaría? Están sucios. No pueden quitarlo. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, por un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La verdad que se revela aquí es la siguiente: cuando Jesús murió por nosotros, su muerte fue definitiva. Si Jesús murió por ti, Él realmente murió por ti. Cuantas dudas tengas, cuantas veces te sientas indigno, cuantas cosas pasen, cuando Jesús murió por nosotros, Él murió por nosotros. Y Jesús no está en la cruz o se quedó en la cruz. Jesús no únicamente murió y fue sepultado y vamos a su tumba a recordar constantemente la gran obra que hizo por nosotros. Jesús murió y resucitó y ahora está al lado en la presencia de Dios, diciéndole al Padre e intercediendo por nosotros, diciendo: yo morí por Él. Él creyó en mí, yo morí por Él, Padre. Él tiene mis beneficios, yo pagué por todo su pecado. ¡Wow! O sea, no únicamente hacemos referencia a un proceso en el pasado, de decir Jesús murió por mí y está ya en el pasado, hace 2000 años crucificado. Podemos decir, Él murió por mí y hoy defiende su muerte a favor mío y a favor tuyo, si es que has creído realmente en el Evangelio. Otro texto de Hebreo nos dice lo siguiente: Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez por los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Esa es la bendición. Tú y yo ya no tenemos que hacer nada, solo estamos esperando. Cuando Jesús reaparezca, no va a perdonarte más pecados, no va a hacerte algo maravilloso que va a quitar más pecado de tu vida. No. Tú el beneficio que tienes en Cristo lo tienes desde hoy y solo estamos esperando a que Él venga. Pero su sacrificio es definitivo, pero también es eterno. Dura para siempre. Si Jesús solamente muriera por nuestros pecados del pasado, estamos perdidos. Porque por adelante hay mucho camino y se los aseguro, tú vas a pecar y yo voy a pecar también. Yo me perdería si Jesús solo salva lo que yo hice antes. Pero su sacrificio también tiene una implicación eterna. ¿Por qué? Porque Él vive por ti y para mí para siempre. Y por eso Hebreos también nos dice: por eso Él puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Eso es lo que significa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto, no es todo lo que significa. Podemos pasar horas. Es lo que estamos haciendo cada domingo, tratando de que este sacrificio de Cristo tenga implicaciones para nuestras vidas, entendiendo las implicaciones para nuestras vidas. Pero aquí Juan ha introducido a Jesús de esa manera. Y si nosotros no tenemos esta idea en mente, vamos a malinterpretar a Jesús. Porque Jesús no fue solo un buen maestro. Jesús no solo fue un buen ejemplo de resignación y de cómo debes vivir tu vida. Jesús es o no es tu Salvador. Pero Él tiene que ser eso: el Cordero de Dios que quita tu pecado de en medio y que te salva. Pero nuevamente, ¿cuál es el problema? Que muchas veces no nos consideramos pecadores. Cuando hablamos de pecado, empezamos a pensar en los pecados de los demás, no en los nuestros. Vemos gente que decimos: ese es más pecador que yo, ¿no? Es que tú eres así. Sí, pero tú eres peor. O vemos el pecado de alguien y nos sorprende porque de alguna manera creemos que nosotros no somos tan malos como esas personas. No aceptamos nuestro pecado, es parte de nuestra naturaleza, pero el hecho de que Jesús haya venido al mundo demuestra nuestra gran necesidad de Él. Te voy a dar un ejemplo. Si tú, para pagar una deuda, tienes que vender tu casa, ¿de qué tamaño tendría que ser esa deuda? Pues grande, ¿cierto? No debes un hot dog a la esquina y para pagar la deuda vas y le entregas las escrituras de tu casa, ¿no?
O sea, es ilógico, no es correspondiente. Pero si el Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo, el perfecto, el santo, Dios encarnado, vino a morir por nosotros, eso implica que nuestro pecado, ¿de qué tamaño era? Así de grande y de enorme. Y si Dios instituyó que Jesús es el camino para ser salvados, es porque ¿cuántos caminos hay para ser salvados? Solo ese, uno. Si habría otra manera en que nosotros pudiésemos ser salvados, si ser buena persona me salva, si tener buenos sentimientos me salva, si ir a la iglesia me salva, si sacrificar, etcétera, si vivir piadosamente me salva, si todas esas cosas nos pueden salvar, entonces Jesús no es necesario. Pero debido a que Jesús es necesario, es nuestra única esperanza y es tu única esperanza. Si tú no estás en Cristo, estás perdido, pero Él es tu Salvador. Y Él dice que todo el que cree en Él será salvado. ¿Qué es lo único que tienes que hacer entonces? Creer en Él. Creer en Él. Creer como Juan, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando haces eso, todo lo que Él posee de justicia y de bendición de parte del Padre pasa a ser tuyo. Qué grande es Dios. O sea, qué enorme es el Evangelio. Porque no está poniendo una carga sobre ti, te la está quitando, por cierto. El Evangelio no te está pidiendo que hagas cosas, está diciendo que creas lo que ya Dios hizo por ti. Es decir, tienes 10 en la materia, disfruta la materia. No es al revés, de que échale ganas a ver si al final de la vida tienes 10. Ya tú y yo estamos justificados delante de Dios. Esa es la esperanza de este mensaje. Pero para mí hay aún más. Porque como creyente, si tú ya crees en esta noticia, pues yo me pregunto, ¿cuál es tu visión de Jesús? ¿Cómo lo estamos viendo a diario? ¿Lo ves realmente como tu máxima satisfacción? ¿Quien realmente cumple todo lo que necesitas? ¿O solo estamos viendo como el que nos echó la mano? El que nos está ayudando a vivir mejor nuestra vida. Aquel que nos ayuda a entender mejor el mundo. ¿Cuál es tu visión de Cristo? Porque es la piedra angular. Es literalmente nuestra ciudadela. Ahí nos refugiamos. Y en ese refugio que es Cristo, nada nos puede hacer realmente falta. Y a eso voy. Mira, tú y yo tenemos muchas necesidades y preocupaciones. Te preocupa el trabajo, te preocupa tu vida, te preocupa el dinero, te preocupa tu futuro, si vas a lograr el éxito o no. A lo mejor te preocupa si vas a tener pareja o no. Te preocupa quizás si vas a triunfar en la educación de tus hijos. Hay 1001 cosas que te pueden quitar el sueño. Pero si nosotros nos aferramos a esta noticia de que Jesús es el Cordero que ha quitado nuestro pecado, podemos tener esperanza en todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si Dios no negó a su propio Hijo a favor de nosotros, ¿qué nos va a hacer falta? ¿Qué otra cosa no nos va a negar a nosotros sus hijos? Yo sé que te preocupas, yo sé que te quita el sueño, pero puedes confiar en Dios porque Él ya te dio lo que más necesitabas y te puede dar también eso que necesitas. Lo que tú necesitas al lado de lo que Dios ya te dio es pequeño y es insignificante, pero puedes tomarlo y decir, Señor, confío también para esta situación en mi vida en ti, confío. Así como confío en que tú moriste por mí, confío en que tú puedes hacer esto. Ahora, ¿se va a resolver favorablemente? Quizá no en ese momento. Quizá Dios diga, sí, te lo voy a conceder, ¿no? Es tu Padre, te ama. Y puede que te lo dé exactamente como tú lo querías. Pero si no te lo da exactamente como tú lo querías, significa que Él tiene una mejor solución y una mejor respuesta para esa petición que tanto le estás clamando. Pero necesitas aferrarte y confiar en Él sabiendo esto. Él murió por mí. ¿Qué más no me va a dar a mi favor? El Evangelio, visto de esta manera, entiende que Jesús no nada más fue un cordero para quitar nuestro pecado y dejar nuestra vida en sufrimiento. Significa que Él murió por mí para revivir mi vida de A a la Z. Jesús es la respuesta realmente para todo el momento y tiempo de nuestra vida, porque Dios está con nosotros, porque lo que Él hizo a favor nuestro tiene una duración eterna y porque tal como Él está al lado del Padre, clamando por nuestra salvación, Él está también intercediendo por tu vida, por tu día a día, para siempre. Y eso te hace caminar distinto. Podrías salir ahorita en la calle e ir aquí a donde quieras caminando con la cabeza bien alto, sabiendo de que aunque te falten muchas cosas, no te falta lo más importante. Y que aún este mundo se desquebrajara, sigues teniendo lo que más importa, que es el favor y el amor de tu Padre. Y eso es garantía. Es garantía. Porque cambia la manera en que hacemos las cosas. Cambia la manera en que vivimos el día a día. Y es la noticia a la que yo me aferro.
y a la que me gustaría que te aferraras todos los días de tu vida. Porque claro, Dios también es insensible en el hecho de decir, te falta fe, qué basura eres, no lo crees, piensa el evangelio, aférrate. Él es sensible en reconocer de que día a día lo necesitamos. Pero otra vez, la idea es esta: ve una y otra vez a Cristo. El camino de la fe cristiana es ese: te aferras al evangelio y todos los días de tu vida persistes en esa noticia, nutriéndote una y otra vez de esa noticia. Yo te pregunto a ti, ¿dónde está puesta tu fe? ¿En el Cordero de Dios que ha quitado tu pecado o en otra cosa? No hay esperanza, solo es Él la esperanza. ¿Y en qué está puesto tu día a día? ¿En tu fuerza, en las posibilidades, en lo que pueda salir bien, o en Él que está contigo? Y mi oración, y la oración que quisiéramos el día de hoy, es esa oración: que Dios nos ayude día a día a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios nos ayude a poner nuestros ojos en Él, quien es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro sustento. Que como cantábamos hace un rato, que Dios nos ayude a decir: Jesucristo, basta. Que esa sea nuestra petición, porque va a cambiar por completo nuestras vidas para siempre. ¿Te parece si oramos? Oremos.